Muy buenos días, familias. Bienvenidos nuevamente a este espacio creado por y para ustedes. La idea es que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado con terapia ocupacional. Todo aquello que está relacionado con qué hacer con nuestros pacientes. A veces pensamos que el hecho de que aparezca una enfermedad mental en nuestra familia quiere decir que ya nuestro paciente no es funcional, no es una persona que puede hacer muchas cosas y por el contrario, hay muchas herramientas que vamos a adquirir el día de hoy que nos permiten evidenciar qué podemos hacer en la cotidianidad para que nuestro paciente pueda seguir su vida muy funcional. Hay muchas personas que me han preguntado incluso, venga, él puede trabajar, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer en la casa con él? Entonces es el día para aprovechar este espacio y darnos cuenta que aunque la enfermedad mental toca a nuestras familias, no quiere decir que nuestros pacientes no puedan seguir un estilo de vida acorde a su diagnóstico. Entonces la idea es que tengamos en cuenta primero que no es algo que nos impida o que sea algo incapacitante un diagnóstico para enfermedad mental, sino que al igual que un diagnóstico orgánico hay que tomar unas medidas tanto de medicamentos y de tratamiento como estilos de vida que nos permitan funcionar y que nos permitan favorecer que ese tratamiento ambulatorio, que ese tratamiento y ese seguimiento médico sean el más adecuado y que favorezcan la estabilidad del paciente. ¿Listo? El día de hoy nos acompaña nuestra terapeuta ocupacional, Adriana Lascarro Barrios. Ella es experta en el tema, nos acompaña en procesos durante la hospitalización del paciente, en procesos ocupacionales, donde las personas van adquiriendo muchas herramientas. Entonces, bienvenida Adriana, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días para todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Como mi compañera Viviana les decía, mi nombre es Adriana Lascarro, soy la terapeuta ocupacional del hospital. El día de hoy les voy a hablar sobre la terapia ocupacional en ese proceso de rehabilitación del paciente. Entonces, vamos a iniciar pues abordando qué es realmente la terapia ocupacional, debido a que es una profesión reconocida en Colombia desde 1976, relativamente muy nueva y muy poco, por lo tanto, conocida por muchas personas y que en muchas ocasiones es confundida con salud ocupacional, que hoy en día pues es otra profesión muy distinta que se modificó y se llama seguridad y salud en el trabajo. Entonces, realmente la terapia ocupacional es una disciplina que interviene para que las personas desarrollen o recuperen esa autonomía en las actividades de la vida cotidiana, las cuales están enmarcadas en tres grandes áreas de desempeño, que son las actividades de la vida diaria, las actividades de juego, esparcimiento, tiempo libre u ocio, y las actividades productivas que enmarcan todo el tema de escolaridad, trabajo, entre otras. Esto obviamente depende del ciclo de la vida en que se encuentre el paciente, porque no es lo mismo abordar a un paciente con enfermedad mental en edad temprana, o sea, llámese niño, joven, adolescente, a una persona adulta o adulto mayor. Por lo tanto, el terapeuta ocupacional entiende que cualquier alteración biológica, psicológica o social da como resultado una dificultad en esa persona para que logre desempeñar distintas actividades enmarcadas dentro de esas tres grandes áreas mencionadas anteriormente. Entonces, partiendo de qué es la terapia ocupacional, vamos a ver cuál es la utilidad de dicha profesión en el área de salud mental. Entonces, encontramos que la terapia ocupacional promociona el bienestar y la calidad de vida del paciente, maximiza la autonomía, esto es fundamental en todo el tema de autocuidado y la aceptación personal, la persona tenga y sea capaz de reconocer su diagnóstico y saber cómo afrontarla y vivir con ella. La reintegración en un entorno social, familiar y o laboral incluyente, la promoción de esas habilidades y destrezas necesarias para desarrollar las tareas de la vida cotidiana, como lo decía Viviana en su introducción. En muchas ocasiones pensamos que la persona con enfermedad mental va a ser totalmente disfuncional y que esto no le va a permitir interactuar con normalidad en cualquiera de estos tres entornos, y por el contrario, desde la terapia ocupacional se busca promover las habilidades y destrezas que esa persona tenga, ya sean residuales o todavía funcionales,
para que tenga esa máxima autonomía. Y por último, el tema de la mejoría de las habilidades cognitivas. Muchas, por no decir que casi todas las enfermedades mentales llevan de por sí un déficit en las habilidades cognitivas, que son todas las relacionadas como atención, memoria, concentración, la percepción sobre sí mismo, el razonamiento, el juicio y la resolución de problemas. La terapia ocupacional en los servicios de hospitalización está orientada al paciente para que éste sea productivo para sí mismo, propiciando el encauzamiento, el interés, la motivación por unas actividades con un propósito, incrementando en ellos entonces la capacidad de creer, reconocer las habilidades que tienen y motivarlo hacia que aprenda y participe. También en la vida social y familiar favorece la independencia en las actividades de la vida cotidiana y promueve la interacción social por medio de unas actividades grupales que ahorita les voy a mencionar. Y a nivel laboral promueve entonces la integración, se promueve una integración de actividades prevocacionales y vocacionales teniendo como referencia entonces las fortalezas de cada paciente. La terapia ocupacional dentro de su dinámica o de su proceso de atención está dividida o compuesta de dos espacios o de dos momentos distintos. La atención por el profesional, por el terapeuta ocupacional como tal, el cual evalúa e interviene individualmente al paciente, ya que así tengamos 1, 2, 20 casos de o pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, cada uno de ellos está en una etapa de la vida diferente, tiene unas habilidades diferentes, un entorno social diferente, por lo tanto, cada paciente requiere una evaluación individual que nos va a mostrar cómo está en cada una de esas áreas y cómo están sus habilidades. Y partiendo entonces de esa evaluación se promueve entonces una intervención individual con base a esos resultados, un tratamiento específico y unas recomendaciones, un acompañamiento y psicoeducación con la familia. Por otra parte, entonces está también desde terapia ocupacional, la otra fase es la participación de ese paciente en unos talleres ocupacionales que son dictados por un auxiliar encargado, el cual lo que se busca es que ese paciente pueda interactuar y pueda fortalecer ciertas habilidades. Actualmente en nuestro hospital, en los servicios de hospitalización cerrada, que son pensión, hombres, cuarto norte y pediatría, se realiza la promoción y se promueve que el paciente participe en unos talleres ocupacionales. Para que el paciente participe en esos talleres ocupacionales, se requiere la solicitud del psiquiatra para la atención de dicho paciente en alguno de estos talleres. Los 3 talleres con los que contamos actualmente en el hospital son el taller de exploración de habilidades, que abarca actividades de la vida diaria, de ocio y tiempo libre, actividades multisensoriales de psicomotricidad, psicomanuales, psicosociales y cognitivas. Es el taller más básico, si nos damos cuenta, enmarca prácticamente muchas áreas y componentes distintos. Y hay 2 talleres un poco más complejos y estructurados que están enmarcados a esas actividades prevocacionales en el paciente que requiere unas habilidades más específicas, que son el taller de habilidades y destrezas, donde se realizan actividades manuales, y el taller de madera, como su nombre lo indica, la elaboración entonces de productos a través del uso múltiple de la madera. En el servicio de terapia ocupacional, por ejemplo, en hospitalización parcial, que era lo que normalmente llamamos hospital día y que tuvimos hasta el mes de agosto funcionando en el hospital, se realizaban ambas intervenciones, la de terapia ocupacional directamente por el profesional, esa evaluación, seguimiento, la intervención con el paciente y con la familia, y también el paciente participaba de unos talleres ocupacionales. Entonces, la idea de esta charla es poderles brindar a ustedes esas recomendaciones desde la terapia ocupacional en esas 3 grandes áreas de desempeño que todas las personas tenemos. La primera son las actividades de la vida diaria. Entonces, como su nombre lo indica, son todas aquellas actividades que las personas
deben desarrollar para sobrevivir y que no dependen de la cultura. Esas actividades no dependen de si vivo en una zona rural, si vivo en una zona urbana, si soy del norte del país, si vivo en la costa, si vivo en la región andina, no depende de esto. Son actividades que todos y todas debemos desarrollar. Estas actividades de la vida diaria se dividen en dos, que son las actividades básicas y las actividades instrumentales. Las actividades básicas son todas las relacionadas con el cuidado del propio cuerpo y que son de una ejecución estrictamente diaria. Y las actividades instrumentales son todas aquellas que requieren una interacción con el medio. Esto quiere decir que dependiendo del medio en el que el paciente se desenvuelva, entonces van a variar. Las actividades básicas comprenden todo lo que es el tema del baño, la higiene menor y mayor, o sea, la deposición, la micción, si el paciente cómo se limpia adecuadamente cuando hace uso del baño, si se lava las manos, si se lava el rostro. Está el tema del vestido, la alimentación, la movilidad funcional, que es lo relacionado a la capacidad física del paciente para levantarse de su cama, levantarse de una silla, deambular por su hogar, la higiene personal y el acicalado, la actividad sexual, el tema de dormir y descanso, que es la higiene del sueño, el cuidado de las ayudas técnicas personales, el uso del bastón, de la silla de ruedas, entre otros, si el paciente las usa. Y tenemos por otra parte entonces las actividades instrumentales, que como les explicaba hace un momento, tiene que ver con la interacción entonces con ese medio. Entonces son actividades como el cuidado de las mascotas, la crianza de niños, la movilidad en la comunidad. Entonces si este paciente se ubica en qué comunidad vive, si sabe hacer uso de los medios de transporte, si se orienta adecuadamente. El manejo del dinero, ir de compras, esto no necesariamente debe ir de la mano o se debe realizar o se puede ejecutar si el paciente tiene algún ingreso económico. Esto es indistinto de ello. Está el manejo del teléfono y todo el uso de los sistemas de emergencia, si el paciente sabe que frente a alguna dificultad a quién debe llamar, cómo se llama la policía, entre otros. Está el tema del cuidado de la salud, que entonces va de la mano con la toma de la medicación, la asistencia a sus citas y demás, y la preparación de la comida y la limpieza de la misma. Entonces, si vemos hasta ahí, esas son las actividades que realizamos todas las personas indistintamente del ciclo de la vida en la que nos encontremos. Por lo tanto, algunas de las recomendaciones desde la terapia ocupacional que se realizan para los pacientes y los cuidadores son las siguientes. Inicialmente, permítale a su familiar en casa que cuente con unos hábitos saludables partiendo de una rutina diaria. Esta rutina debe tener una supervisión y un acompañamiento de ustedes. No podemos permitir o considerar que el paciente con enfermedad mental, la persona con enfermedad mental, va a tener la capacidad al 100% de ser responsable y supervisarse a sí misma. Esto va a requerir obviamente un acompañamiento de una supervisión inicial. ¿Cómo podemos hacer esta rutina? Entonces, a través de una lista de actividades ordenadas, debe estar, eso lo podemos hacer en un cartel, en una hoja, en lo que tengamos a la mano y sea de más fácil acceso. Debe estar ubicada esta lista en un lugar visible para todos en casa. Durante el proceso que tuve este año dentro del programa de hospitalización parcial de Hospital Día, vimos un resultado del 100% en la mejoría de las conductas y de los desempeños de los pacientes, en los que sus familiares fueron extremadamente cumplidores de estas rutinas. Vemos que el paciente empieza a ser más funcional en esas actividades que son extremadamente básicas. Sí hay un acompañamiento y hay una supervisión y una constancia. Entonces, esto quiere decir que debemos recordar que para lograr cambiar o establecer un nuevo hábito se requiere por lo mínimo de una constancia en esa rutina por 3 meses.
Esa rutina, esa lista, para ser más claros, debe ser una lista extremadamente sencilla, corta, fácil de comprender, donde vamos a ubicar, cada uno de ustedes conoce la situación en su casa, cada familia tiene una dinámica diferente, pero esta lista debe tener como actividad inicial el tema de levantarse unas horas o una hora establecida, negociada entre el paciente con enfermedad mental que está en casa y su cuidador, así como una hora en la que se debe estar acostando, porque esto nos permite también que el paciente tenga una buena higiene del sueño. De ahí, de esa primera actividad de levantarse, como les decía, ya va a depender de la dinámica familiar. Entonces, ¿qué actividades ustedes consideran que debe ejecutar esa persona en casa y en qué orden? En esa lista de actividades, las únicas que vamos a tratar de ponerle una hora, va a ser la hora de levantarse y la hora de acostarse. Entendemos que durante el día pueden presentarse miles de inconvenientes, de sucesos inesperados y por lo tanto esa lista de actividades debe ser también flexible, pero que debe tener unas actividades básicas muy puntuales en ciertos espacios del día. Eso quiere decir que en esta lista yo no puedo permitirle a mi familiar que se bañe al mediodía, que se bañe en la noche, sino que esta también debe ser una de las primeras actividades, como el desayuno, incluyendo inclusive la preparación de los alimentos, si esta persona trabaja o permanece gran parte del tiempo en casa. Y de igual forma, cuando ustedes estén haciendo esta lista con su familiar en casa, van a poder notar qué tanta disponibilidad tiene esa persona en casa, si la está usando de manera adecuada o no. También vamos a permitirle a este familiar que la higiene sea una de las primeras actividades del día, no le permitamos que pase el día sin asearse o sin cambiarse de ropa. Esta debe ser una de las primeras actividades. Entonces, esto se ve sobre todo enmarcado en los pacientes con esquizofrenia, lo vimos durante el ejercicio en el programa de hospitalización parcial, se puede presentar, es una de las enfermedades en ocasiones un poco más incapacitantes que otros trastornos mentales. Entonces, la idea es que sea una rutina en casa que no es negociable, es para cumplir todos los días, y que ese baño debe ir acompañado de un cambio de ropa. El paciente cuenta en casa también con unas ayudas muy puntuales, llámense carteles, alarmas, para que recuerde la toma de su medicación. Durante el ejercicio que nosotros realizamos, la práctica que realizamos como profesionales dentro de los servicios de hospitalización, tanto los trabajadores sociales, los psicólogos y nosotros los terapeutas ocupacionales, vemos una sobrecarga en los cuidadores y familiares porque asumen la responsabilidad de muchas tareas en las cuales el paciente puede participar y debe estar participando. Una de ellas es el tema de la toma de la medicación. Entonces nos encontramos pacientes que no saben cómo se llama su medicación, no saben qué tipo de citas tiene, cuándo las tiene, cómo se reclama la medicación. Entonces son actividades que podemos empezar a realizar con ellos, obviamente, primero con acompañamiento, con un refuerzo constante para poder promover en ese paciente esa autonomía e independencia. Durante la hospitalización parcial en Hospital Día, cuando tuvimos el programa del hospital, encontramos que gran parte de los pacientes, de hecho, eran acompañados o sus familiares se hacían responsables de reclamar la medicación. Entonces, esto fue una de las actividades que nos dio un mayor resultado con ellos. Durante el proceso de asistencia del paciente a la hospitalización parcial, se le hacía primero una inducción de los espacios del hospital, dónde quedaba la farmacia, cómo era el proceso para reclamar el medicamento. Entonces el paciente se le orientaba y se le permitía
que de manera autónoma e independiente realizara dicha actividad, logrando así que el paciente se sintiera satisfecho consigo mismo y reconociera que sí tenía la habilidad para realizar dicha actividad por sí solo. Si cuentan con una mascota en casa, entonces allí vamos con todo lo relacionado a las actividades instrumentales. Como les explicaba, estas dependen del entorno del paciente, entonces si cuentan con una mascota en casa y su familiar no está laborando, no está estudiando y tiene demasiado tiempo libre, podemos permitirle que él o ella sea el responsable del cuidado y mantenimiento de la mascota. Permitámosles también participar de la compra, entonces lo que les decía, no necesariamente el tema de las compras, del manejo del dinero, se aplica al paciente o a la persona con enfermedad mental que tiene un ingreso económico. Si nuestro familiar está en casa y no tiene un ingreso económico, permitámosle entonces que haga, que participe, que también sea parte de casa, se sienta productivo y contribuya en su hogar a ir a la tienda, a comprar los alimentos que sean necesarios, al tema de la preparación de los alimentos. Entonces a veces nos encontramos con familiares que nos dicen, pero es que como hay que anotarle, es que hay que recordarle, entonces es un poco incómodo. No, recuerden que todo lo que no usamos lo perdemos, se nos daña. Entonces, ese paciente que está en casa, que no está laborando, que no está estudiando, permitámosle que refuerce esas habilidades cognitivas como el tema de la atención y de la memoria con una actividad muy sencilla como es ir a la tienda, recordar lo que debe comprar, los artículos que debe comprar, si le entregaron o no adecuadamente los vueltos. Y, por ejemplo, con el tema de la preparación de los alimentos, podemos iniciar desde unas actividades muy sencillas, como es picar, revolver, tapar, ¿cierto? Y podemos, en la medida en que el paciente, esta persona en casa, empiece a mostrar la capacidad de participar de dicha actividad, podamos ir incrementando las actividades y las responsabilidades durante la preparación de los alimentos. Esto permite que ustedes como cuidadores y familiares tengan una menor carga o sobreesfuerzo y el paciente por su parte se va a sentir más satisfecho, va a empezar a reconocer que tiene la capacidad y que es autónomo e independiente, que sí es posible. Cuando se desplacen en el transporte público, permítanle a su familiar, entonces que esté atento al lugar donde deben bajarse, cómo deben llegar a su destino, cuál es el bus que toman, si toman el metro, en qué parada deben bajarse. Entonces, esto es otra actividad que en muchas ocasiones encontramos que el paciente asiste al hospital en compañía de un familiar, pero se le pregunta al paciente y no tiene la menor idea cómo llegó. ¿Cómo podemos reforzar esto? Permitiéndole, primero que todo, unas unas pautas muy claras, unas indicaciones muy claras y muy puntuales, que reconozca unos lugares específicos muy visibles, para que de esta forma él o ella se oriente y tenga la capacidad de entonces hacer uso adecuado del transporte público por sí solo. Otra de las áreas de desempeño de estas tres es el área de las actividades de tiempo libre, que abarca todo lo que es ocio, juego y esparcimiento. ¿Cómo se ve afectado? Se ve afectado de múltiples formas, pero vamos primero a mirar entonces que esas actividades de juego son todas las actividades espontáneas o organizadas que proveen disfrute, entretenimiento, pasatiempo, diversión y varían según los intereses de la persona. A veces decimos actividad de juego, eso es más para los niños y en realidad no. Todos, indistintamente de nuestra edad o de nuestro ciclo de vida, debemos tener un equilibrio entre estas tres diferentes áreas. Las actividades de ocio y esparcimiento, por su parte, son actividades no obligatorias, pero son elegidas de manera voluntaria, partiendo de esos intereses personales y desempeñadas durante un tiempo
que no entre en conflicto con la dedicación a ocupaciones obligatorias como el cuidado personal, el trabajo, la higiene del sueño. Este tipo de actividades le permiten entonces a la persona como tal reforzar sus habilidades sociales, su autoestima y promover la participación. Entonces encontramos pacientes que en su tiempo libre permanecen en casa, hacen un uso inadecuado de dicho espacio. Encontramos durante esa evaluación ocupacional inicial que el paciente ve televisión todo el día, duerme durante periodos largos durante el día o hace uso, por ejemplo, del celular por unos tiempos muy largos, no está siendo partícipe de otras actividades, ha abandonado actividades de tiempo libre que realizaba anteriormente, el paciente se siente o se autoexcluye. La idea con esas actividades de tiempo libre, cuando se usan adecuadamente, es que el paciente entonces refuerce una serie de habilidades sociales que se han visto afectadas por la enfermedad mental, mejore su autoestima y vea que es valioso para sí mismo y para otros, y por lo tanto entonces va a participar más en todas las actividades sociales, llámese familiares, comunidad. Algunas de las recomendaciones entonces para el área de las actividades de tiempo libre son hacer inicialmente, recordemos que el núcleo principal de socialización de cualquier persona es la familia. Entonces debemos empezar en casa haciéndolo partícipe de esas actividades familiares, de esas reuniones sociales, que él o ella cuando llegue la visita no se aísle en la habitación o no abandone la casa solamente por no interactuar. Tenemos que obviamente ser conscientes que en algunas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, el paciente, una de las características que se suele apreciar en la mayoría de ellos es el aislamiento social, esa baja capacidad en las habilidades sociales para la interacción con otros. Entonces, ¿cómo podemos realizarlo de una manera sencilla, no tan invasiva? Y es que el paciente cuando llegue la visita no le permitamos que se aísle en la habitación, al contrario, nos acompañe durante el tiempo de la visita, esté en el mismo espacio, nos ayude de pronto preparando el café, el algo, lo que le vayamos a brindar a la visita, por ejemplo, y que también a nuestra visita le pidamos de una u otra forma que tratemos de incluirlo dentro de nuestras conversaciones. Cuando tengamos un cumpleaños de un familiar, una reunión por cualquier otro motivo, que él o ella entonces participe y se involucre, que nos acompañe. Otra de las recomendaciones es motivarlo a vincularse en actividades en su tiempo libre, ya sean actividades deportivas, culturales, a pertenecer a un grupo o a una asociación. Entonces, podemos también, esto va de la mano en cuanto conocemos a nuestro familiar, a esa persona con la enfermedad mental, cuáles eran sus intereses antes de la enfermedad, antes de haberse presentado los primeros síntomas de la enfermedad. Si esos intereses los han abandonado por completo o por el contrario, todavía tiene ese interés o esa motivación, pero simple y sencillamente le hemos dado prioridad a otras cosas y no hemos permitido que él o ella siga realizando ese tipo de actividades que le permitían hacer un uso adecuado de ese tiempo libre. Entonces, yendo de la mano con qué tanto lo conocemos, ustedes cada uno en casa sabrá si de pronto tenemos como por ejemplo el INDER, una actividad deportiva que nos ofrece el INDER, están los grupos de la tercera edad para los que son mayores, adultos mayores. Hay cursos en las bibliotecas, en las casas de la cultura, donde son gratuitos, juntas de acción comunal, no sé qué tanto de pronto participamos en nuestra comunidad, conocemos al presidente de la Junta de Acción Comunal, nos acercamos, nos podemos acercar a él o ella y también conocer entonces qué está haciendo esta persona por la comunidad donde vivimos, qué nos pueden ofrecer o qué se puede buscar para poder nosotros participar.
Están asociaciones muy específicas, por ejemplo, aquí en Antioquia contamos con la dicha de tener a SANAFE, que es la Asociación para Familiares y Amigos de Pacientes con enfermedad, con esquizofrenia. Entonces, es una comunidad, una asociación muy puntual que ofrece psicoeducación, ofrece unas actividades para el tiempo libre de estos pacientes. Y dependiendo si también alguno de ustedes o cada uno desde su individualidad, desde su familia, profesa algún culto, alguna religión, entonces también contamos con que en los grupos, en estas religiones tienen unos grupos específicos para la población, entonces si es también de interés de él o ella, de esa persona con enfermedad mental, entonces hacerlo partícipe. Hay voluntariados de otras índoles como las damas grises, si son jóvenes adolescentes de los Boy Scouts. Entonces es solamente ahondar en qué nos está brindando el espacio donde estamos viendo nuestra comunidad como tal. Retomar en casa actividades muy sencillas, muy prácticas como los juegos de mesa, la lectura, las sopas de letras, los crucigramas, los rompecabezas, la jardinería. Hay actividades que no necesariamente el uso adecuado del tiempo libre debe ser fuera del hogar. Ahí vemos una serie de recomendaciones muy sencillas, muy prácticas de actividades que él o ella puede estar realizando en casa, ya sea de manera individual o de manera grupal con las personas con las que convive. Yo sé que a veces en el día a día tenemos muchas ocupaciones, pero de por sí estos son espacios que fortalecen los vínculos familiares, llámese un día cualquiera en la noche, un fin de semana. Entonces no solamente enfocarnos a ese correr del día cotidiano, sino también que esos espacios nos permitan compartir alguna de estas actividades con nuestros familiares. Salir a caminar, hacer ejercicio en los parques, gimnasios cercanos a la vivienda. Creo que aquí en la zona de Antioquia vemos que en la mayoría de los barrios hay unos gimnasios al aire libre. Entonces, si él o ella estuvo o está interesado en este tipo de actividades, las retome. Vemos que no hay que hacer ningún esfuerzo económico ni para desplazarse ni para vincularse, son actividades gratuitas, sencillas, de fácil acceso. Entonces, recordemos que inicialmente cualquiera o todas estas actividades siempre van a requerir inicialmente del acompañamiento del familiar o el cuidador para poder motivar a la persona a que las realice. Y por último, entonces hablamos del uso adecuado de las herramientas tecnológicas en casa. Hoy en día la mayoría de personas contamos con un computador, con un celular, con una tablet. Entonces, ¿cómo estamos haciendo un uso adecuado de dichas herramientas tecnológicas? Desde terapia ocupacional podemos recomendar que esto sea una ayuda para realizar, por ejemplo, un tipo de actividad física en casa. Hay muchos videos, por ejemplo, en YouTube, donde podemos ver actividad física, ejercicios que la persona puede realizar sola o en compañía de otro familiar en casa, así también como aprender a realizar algún tipo de manualidad que el día de mañana puede lograr la persona ya con unas destrezas muy específicas y una elaboración muy detallada, convertirlo inclusive en un ingreso para su hogar o para sí mismo. Y por último, pero no menos importante, está el área de desempeño relacionada a todas las actividades productivas. Son todas esas actividades significativas para el desarrollo personal, la contribución social o familiar y la calidad de vida de la persona. Generalmente cuando hablamos de actividades productivas, lo que se nos viene a la mente como pensamiento primordial es el tema del trabajo, pero nos damos cuenta aquí que se clasifica en diferentes actividades, no solamente el tema del trabajo es una actividad productiva. Está el manejo de la casa, que son las tareas del hogar, son una actividad productiva. Muchas de nosotras amas de casa decimos, sí es una actividad que nos ocupa gran parte del tiempo y no es remunerada, pero sigue siendo una actividad productiva. El cuidado de otros, las actividades educativas y las actividades vocacionales o de trabajo
desde lo que implica la exploración, la adquisición y el desempeño del trabajo, así como la planificación de la jubilación y la participación de cualquier persona en un voluntariado. Entonces, desde terapia ocupacional, cuando trabajamos con un paciente con enfermedad mental, una persona con enfermedad mental, en dicha área se ve afectada, entonces se hace un acompañamiento muy específico y una orientación. Obviamente esto también se trabaja de manera interdisciplinaria con el psicólogo y con el trabajador social. Entonces, algunas de las recomendaciones para las tareas, las actividades productivas, entonces está establecer en casa, vemos que la tarea principal, que son el manejo del hogar, entonces es en establecer qué tareas del hogar son responsabilidad de cada persona en el hogar y la frecuencia con que se deben realizar. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que las tareas del hogar no son exclusivamente responsabilidad del ama de casa o de la persona responsable del cuidado del hogar. Esas son tareas que se pueden compartir y si tengo mi familiar en casa con enfermedad mental, qué mejor manera de hacerlo sentir productivo para sí mismo y que contribuya en la casa, disminuyéndole esa fatiga o esa cantidad de responsabilidades excesivas al cuidador, haciéndolo partícipe de las tareas del hogar. Lamentablemente durante algunas intervenciones he encontrado familiares que dicen, no, pero es que bota mucha agua si lo pongo a lavar la loza, es que se demora mucho barriendo, es que no barre tan bien como yo lo hago. Pero recordemos que ninguno de nosotros nació aprendido en la ejecución de estas labores. La idea es darle la oportunidad al paciente de que las ejecute, que en la medida y en la frecuencia del cumplimiento de esta labor diaria, entonces él o ella lo va a hacer de una mejor forma. El paciente sea responsable de la limpieza de su habitación. Así comparta la habitación con otros familiares o con otras personas en la vivienda, es una de las actividades en las que podemos vincularlo o vincularla para que sea más productivo su día. Hágalo partícipe del cuidado de otros si es posible. Si contamos con un adulto mayor en casa, el abuelo, la tía o un familiar que esté enfermo, el primo, el sobrino, el nieto. Y como les decía y les he venido compartiendo, en ocasiones observamos que el cuidador está sobrecargado por una múltiple carga, o sea, tiene una múltiple carga de responsabilidades. Entonces permitámosle que él o ella participe del cuidado de esa persona que tenemos en el hogar. Enseñémosle a usar los electrodomésticos que tenemos en casa. Entonces, si tenemos una lavadora, un microondas, un televisor, la plancha, todos estos electrodomésticos son de vital importancia para muchos de nosotros. Entonces, qué tan importante es que él o ella sea capaz de hacer uso de este electrodoméstico sin requerir una supervisión constante, o que nosotros seamos quienes resolvamos, por ejemplo, en qué momento se lava la ropa, porque no le hemos permitido a nuestro familiar que sepa cómo se enciende, cómo se le agregan los productos, cómo se programa. Entonces, miremos que estas actividades son inclusive muy sencillas para nosotros, pero que cuando no le hemos permitido a nuestro familiar que las ejecute, para ellos inicialmente van a ser un poco complejas. Inclusive desde terapia ocupacional en el servicio de hospitalización parcial contamos en dicho momento con un laboratorio de actividades de la vida diaria, donde en este caso quien les habla, la terapeuta ocupacional, mi persona, les enseñaba, reforzaba todo ese manejo de todos estos dispositivos para que volvieran a ser autónomos e independientes en su vida diaria. Hay que incentivarlo también entonces a que realice o retome actividades educativas si aplica. ¿Qué quiere decir? Que si contamos con que este familiar no terminó su educación primaria, secundaria, en cierto momento empezó algún curso en el SENA o en cualquier otra entidad y nunca lo terminó,
podemos incentivarlo para que vean la importancia, primero que todo, de la formación que se requiere hoy en día, inclusive para laborar o para realizar cualquier otra actividad. Entonces, podemos mostrarle y ofrecerle ese abanico grande de posibilidades. No necesariamente la educación es retomar esa educación diurna, puede ser una educación nocturna, un semestralizado, los fines de semana, esos cursos también de formación, porque los abandonó. Entonces, cada uno de ustedes conoce su caso particular y cómo puede incentivar, motivar a ese familiar a que lo retome. En el caso de la hospitalización parcial desde terapia ocupacional, con apoyo obviamente en un trabajo interdisciplinario, logramos que gran parte de los pacientes que tuvimos retomaran su educación secundaria. Tuvimos el gran éxito de un paciente que se presentó a la Universidad de Antioquia y pasó sus exámenes, fue aceptado, está hoy en este momento cursando una ingeniería. Entonces veamos que la enfermedad mental es un limitante cuando nosotros permitimos no ver más allá las capacidades que ese paciente tiene y que podrá tener más adelante con la adecuada intervención y acompañamiento. También es importante ustedes como familiares acompañen y motiven el proceso de exploración, búsqueda y adquisición de un empleo o un oficio. Recuerden que un empleo no necesariamente debe ser algo formal, puede ser un empleo informal, no necesariamente debe ser para una institución o para una empresa en específica. Yo puedo tener un empleo o un oficio desde mi hogar. Si sabemos algo muy importante es que la región aquí en Antioquia se ven muy enmarcados sobre el tema textil. Entonces vemos y presentamos y tuvimos muchos pacientes y sus familiares tenían talleres de confección y demás en casa y no estaban siendo involucrados y no estaban siendo partícipes de dichas actividades y se logró. Entonces veamos que el hecho de solamente motivarlo, de acompañarlo a que explore, venga y pruebe aquí en casa o uno de nuestra familia tiene un negocio de empanadas, tenemos una empresa de X cosa, entonces permitámosle que él o ella explore y permitámosle que participe de dichas actividades si tenemos la gran fortuna de tener en nuestra casa o como familia algún tipo de ingreso de forma independiente. ¿Dónde podemos encontrar entonces una orientación o un acompañamiento a esa formación laboral? Entonces contamos con el SENA, está el CIF, que son los Centros Integrales de Familia, esto específicamente para Medellín. En cada una de las comunas hay un CIF, entonces preguntemos, indaguemos, veamos que tenemos los recursos, está la alcaldía, desde su oficina de inclusión social, esto desde la alcaldía de Medellín, pero en las otras alcaldías esta oficina tiene unos nombres diferentes de participación social, entonces es importante que nos acerquemos a la alcaldía de la cual correspondemos y preguntemos por esa oficina en particular y qué beneficios, qué prestaciones nos pueden brindar. Y las cajas de compensación familiar, seamos vinculados o no. No sé si de pronto ustedes han tenido acercamientos con las ferias de empleo. Estas no requieren que él o ella, la persona como tal, esté afiliada o no a una caja de compensación. Esto es de libre acceso, entonces que podamos a través de esas ferias de empleo y de esas cajas de compensación buscar una orientación y un acompañamiento para la vida laboral, sea el caso de que el paciente, la persona con enfermedad mental, haya trabajado antes o no de manera formal o informal. Entonces, lo que les comentaba, el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, nos ofrece a todos como comunidad unos talleres ocupacionales y una orientación ocupacional, nos ofrece una intermediación laboral, una formación complementaria y titulada y también nos ofrece una asesoría para la creación de empresas para las personas y familias que estén interesados.
Confama, desde la formación del servicio de hospitalización parcial de hospital de aquí en el Hospital Mental, tuvimos un gran afluente de pacientes los cuales fueron postulados en esta caja de compensación desde terapia ocupacional, pero que ustedes lo pueden realizar desde el hogar. Ustedes lo pueden hacer fácilmente, entran a la página de Confama, van a buscar empleo con propósito y allí van a buscar entonces esa imagen donde dice que si te gustaría postularte, esto en el caso de que sea la persona con algún tipo de discapacidad, o postular entonces ustedes como familiares o cuidadores a su familiar. ¿Para qué? Para que reciba una orientación y un acompañamiento en esa búsqueda del empleo. Esto lo realiza Confama como contribución a nivel social para cualquier persona. Vuelvo y les repito, no requieren estar vinculados al servicio de Confama. Entonces, no siendo más, cierro con ustedes esta charla regalándoles y dejándoles esta frase: enfócate en ser productivo y no en estar ocupado. La terapia ocupacional no es tener al paciente ocupado con una serie de actividades y demás, sino realmente en que él o ella, cualquiera de nosotros, sea lo más productivo posible, autónomo e independiente. Entonces les agradezco a todos ustedes sus mensajes y toda su disposición. Vamos a mirar algunas de las preguntas para poderles dar entonces la oportunidad de participar de la charla. No sé, Viviana, si quieras de pronto. Bueno, aquí estamos viendo como los comentarios, ¿cierto? Nos dice la señora o el participante Niger, dice: ¿qué hacer cuando el paciente ingresa al lomo y sigue con ese desánimo para vivir? ¿Cierto? Eso cuando sigue con ese desánimo para vivir. Bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, el medicamento, si bien es cierto, durante la hospitalización recibe un tratamiento hospitalario, digamos que atendemos toda esa fase de descompensación, el medicamento, a medida que sigue avanzando el tratamiento ambulatorio, va generando mayor efectividad, ¿sí? Porque el medicamento para enfermedad mental es muy parecido, digámoslo así, o yo, pues, digamos que como trabajadora social lo relaciono, es que es muy parecido a los medicamentos que tienen un efecto que se va liberando pues de forma prolongada, ¿cierto? No es de forma inmediata como un medicamento para el dolor, como un acetaminofén o algo así, sino que tiene una liberación diferente. Entonces, vamos a seguir viendo mejorías en la casa, incluso un mes después puede que el medicamento siga liberando, pues hasta que llegue un punto que sea ya finalmente el tratamiento. De todas formas, si vemos que el paciente nuevamente retorna a esos hábitos que generaron el motivo de consulta y de hospitalización, pues es necesario volverlos a llevar. Primero que todo, los invitamos al primer nivel de atención para que descarten que haya algo desde el orgánico que esté afectando el tratamiento del paciente y que puede no estar relacionado con algo de la enfermedad mental, sino con algo orgánico. Voy a poner un ejemplo: un paciente que tiene descompensada, por ejemplo, la tiroides, ¿cierto? Sabemos que la tiroides también afecta el estado de movilidad de la persona, ¿cierto? Tiende en muchas ocasiones, dependiendo del diagnóstico, a estar como con desánimo, desaliento, ¿cierto? Entonces hay cosas que primero es necesario descartar y por eso siempre los invitamos al primer nivel de atención, ¿cierto? Y segundo, ya después es mirar si es necesaria la hospitalización y la remisión. Ellos desde el primer nivel de atención nos lo remiten y pasarían a estar pues como con el tratamiento aquí, ¿cierto? Entonces esas dos cositas es importante mirarlas, ¿cierto? Adicional y complementando la información que les brinda Viviana, Nigel, te diría como terapeuta ocupacional, la importancia de identificar, si no es algo orgánico, entonces identificar
qué es lo que en ese ambiente, en ese entorno familiar y social está afectando también el estado de ánimo del paciente, la rutina, si el paciente ha abandonado la rutina o no tiene una rutina establecida, el diálogo con el paciente en el que ustedes como familiares, cuidadores, acompañantes de este proceso también puedan reconocer cuáles son sus intereses y fortalecerlos y promoverlos. Entonces es muy importante que él o ella se sienta primero que todo escuchado, que sienta que tiene unas capacidades, entonces promover esas capacidades. Lo que yo les decía en todo momento, cuando no le permito a mi familiar, a esa persona con enfermedad mental, y más aún cuando tiene una serie de dificultades en los estados de ánimo, que participe y tenga a través de esa participación una satisfacción propia, obviamente va a ser un poco más complicado el manejo de los estados de ánimo. Entonces es importante identificar qué actividades le generan a él o ella ese grado de satisfacción, de gratificación, y poderlas entonces promover. Ya ustedes conocerán su caso particular, cuáles son las actividades que a él o ella le llaman más la atención y le pueden generar entonces esa mayor motivación y por tanto mayor interés y participación, para que así no duerma gran parte del día, sino que mantenga ocupado. Dice, ¿qué tan recomendado es que el paciente, después de haber terminado su tratamiento en hospitalización, siga el cuidado de los niños? En este caso, los nietos de 10 y 5 años. Familias, eso depende más de la dinámica familiar, eso depende más de las decisiones que ustedes tomen. Si sabemos que es una persona que tiene la posibilidad, o sea, no podemos generalizar, ¿sí? Porque cada diagnóstico es diferente. Hay pacientes muy funcionales, hay pacientes que en su periodo de descompensación, digamos, están inestables, pero que al momento de estabilizarse no tienen ninguna dificultad. Entonces, pues yo no les podría decir sí o no, sino que ustedes tienen que entrar a analizar su familia, su paciente, si antes lo hacía, entonces si está en las condiciones de seguirlo haciendo no hay ningún problema, ¿cierto? Ya ellos están estables y lo pueden seguir haciendo en caso de que lo hicieran antes, ¿cierto? Esas son decisiones ya que ustedes miran a la luz de la estabilidad del paciente. Adicional a lo que les acaba de expresar Viviana, recuerden también que cualquier tipo de actividad, por ejemplo en este caso el cuidado de otras personas, no puede ser una actividad que dejemos como responsabilidad de primera instancia a esa persona con enfermedad mental, y mucho menos si acaba de salir de una hospitalización. Puede participar. Recuerden que siempre inicia cualquier actividad participando. Esto quiere decir que requiere de un acompañamiento y una supervisión por parte de ustedes, para que ustedes, en la medida en que él o ella va participando del cuidado de otra persona, ustedes puedan identificar en qué puede ayudar en ese cuidado y en qué actividades es preferible que sean ustedes las personas responsables. Bueno, dice, muchas gracias por la información. Creo que ya. Nos alegra mucho pues que aprecien este espacio, que podamos, digamos, incluso tomar notica de algunos elementos que nos puedan ayudar demasiado, que sigamos pues como en esa misma vía de estar atentos a cualquier señal. Los invitamos muy especialmente a que puedan diligenciar la encuesta. Para nosotros es muy importante el registro, ¿sí? Que podamos incluso estar pendientes y atentos pues, de cada una de las fechas de programación, y aparte de eso que podamos también contar con la posibilidad de registrar su asistencia. Para dentro de 15 días, estoy por aquí verificando la agenda, tenemos otra charla, otra de las capacitaciones que está relacionada con, si no se las quedo debiendo, atención al usuario. Voy a verificar exactamente el nombre porque la idea es que nos va a acompañar la profesional del hospital mental
que hace parte de todo este proceso de atención al usuario y de cómo podemos también favorecer el que nos sintamos acompañados desde el hospital. Listo. De todas formas, muchísimas gracias por su participación. Estén muy atentos a las fechas. También las personas que de pronto dicen yo no tuve la posibilidad de participar en las capacitaciones anteriores, entonces me las perdí, tienen la posibilidad de verlas, digamos, ya grabaditas en YouTube, en nuestro Facebook o por incluso Instagram, para que por favor nos sigan y se puedan enterar pues como de todas las novedades que tenemos en el hospital mental. Que estén muy bien, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.